Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de la Soci Podcast, un espacio dedicado a explorar temas de interés para vos que formás parte de nuestra comunidad asociada. Acá vas a encontrar información diversa sobre estilos de vida, novedades en educación, salud y mucho más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de la Soci Podcast. Yo soy Luis Alejandro Meneses y hoy nuevamente con nosotros se encuentra nada más y nada menos que Ana Gabriela Soto, porque nos va a hablar sobre cómo medir mi huella de carbono. Ana Gaby, ¿cómo está? Hola, muy bien, qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Ana Gaby, comencemos de una vez. ¿Qué es la huella de carbono y por qué es importante medirla? Muy bien. Para entender esto tenemos que saber que todas las actividades que nosotros realicemos, que todas las personas realicemos, emiten, o más bien, generan un impacto. Desde el hecho de respirar, por ejemplo, cuando nosotros inhalamos oxígeno, estamos expulsando dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son gases que existen en la atmósfera naturalmente porque requieren hacer como una capita protectora sobre el planeta para que éste conserve o mantenga su temperatura, la temperatura que nosotros necesitamos para vivir. ¿Qué es lo que pasa? Que la sobreacumulación por las distintas actividades que los humanos realizan, el consumo de combustibles fósiles, las quemas, los incendios, la deforestación indiscriminada, todas estas actividades generan o provocan que se acumule más gases de efecto invernadero de lo que deberían. Y entonces es lo que provoca el calentamiento, el famoso calentamiento global que tanto hemos escuchado y que una consecuencia de esas es el cambio climático que nosotros estamos afrontando. Ahora, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono, mi huella de carbono, es que yo tenga la manera de poder medir el impacto que está teniendo toda mi actividad, desde el transporte que utilizo, las actividades que hago, cuánta electricidad yo utilizo, todas esas cositas de mi actividad diaria, ya sea a nivel individual o como institución, como corporación, el impacto que eso tiene. Entonces, ¿yo qué hago? Las identifico cuáles son esas fuentes de emisión, las cuantifico. Si es, por ejemplo, el caso de electricidad, entonces yo digo, ok, estoy consumiendo tantos kilowatts, lo multiplico por un factor de emisión y esto me va a dar un dato que es mi huella de carbono. ¿Cómo sacamos ese factor de emisión? De pronto yo quisiera ser más responsable, o las personas que nos están viendo, ok, ya reconozco lo del transporte, reconozco lo de la electricidad. ¿Cómo entonces hago este factor para saber si estoy bien, si estoy más o menos, si estoy muy mal? Es porque los factores de emisión son datos que, digamos que hay personas que estudian y ya existen, exacto. Entonces, por ejemplo, en Costa Rica, por hablar de electricidad, por ejemplo, tenemos una matriz energética bastante abastecida por fuentes de energía renovable. Entonces, de pronto, el factor de emisión, que es un dato que nos da el Instituto Meteorológico Nacional, es un factor de emisión tal vez menor a otros lugares en donde tal vez la matriz energética se abastece más por fuentes de combustibles fósiles, ¿verdad? Entonces, es un dato que ya existe, digamos que a mí me lo dan, todos los años sale un nuevo dato, este dato yo lo multiplico por mi consumo, eso me da mi huella. Ahora, hay otra cosa importante, para poder generalizar, para poder tener como un dato global, como decían las maestras en la escuela, no puedo sumar papas con chayotes, ¿verdad? Para yo poder tener un dato, digamos, en una sola unidad de medida, lo que se utiliza es pasar todo a términos de dióxido de carbono. Por eso es la huella de carbono. Entonces, hay muchísimos gases de efecto invernadero en la atmósfera. Ahí tenemos metano que generan nuestros residuos sólidos, por ejemplo. Tenemos CO2 que generamos al respirar, que es uno de las fábricas. Podemos tener también óxidos nitrosos, de pronto los abonos que se utilizan, ¿verdad? De diferentes fuentes. Tenemos también hidrofluorocarbonos también, que es, por ejemplo, todo el aire acondicionado, los gases refrigerantes que se utilizan, todo eso, digamos, son gases que se van acumulando que tienen diferentes impactos en la atmósfera. Entonces, para eso existe otro dato que se llama un potencial de calentamiento, que lo que hace es que esa multiplicación que yo había hecho de mi impacto por el factor de emisión
lo multiplico también por ese potencial de calentamiento para que me dé ese número en términos de carbono. Entonces yo al final voy a hablar de un número, no sé, de mi huella será de 30 toneladas de dióxido de carbono, de CO2. Entonces de esa manera todos hablamos como en el mismo idioma. Exacto. Y hay algunas herramientas de pronto porque yo tal vez estoy viendo el podcast, lo estoy escuchando y digo, ok, bien porque me están diciendo cómo poder hacer esta multiplicación, pero no hay algo que me facilite de pronto de que yo pueda nada más meter los datos y me lo haga de manera automática. Claro, hay algunas aplicaciones que podemos conseguir ¿verdad? En las aplicaciones de nuestro celular. Ponemos ahí huella de carbono, como me huella de carbono, tal vez en inglés, ¿verdad? De pronto, y nos va a dar algunas opciones. Estas aplicaciones lo que hacen es hacernos una serie de preguntas. Nos preguntan, ok, ¿usas transporte público o tenés carro? ¿De qué te alimentas? También muy importante. Nos hacen una serie de preguntas como de nuestra rutina y nos van ayudando a calcular más o menos, ¿verdad? Un aproximado, porque de pronto no siempre usamos, o sea, no siempre tenemos la misma rutina, ¿verdad? Pero más o menos un aproximado de nuestra huella de carbono. Okay. ¿Y cuáles son los errores más comunes que de pronto las personas cometen o las instituciones, las organizaciones para medir la huella de carbono? En general en el ambiente, pero todavía aún más en términos de huella de carbono, siempre estamos descubriendo más, aprendiendo más, entendiendo mejor cómo funciona. Y no hablo de mí, de nosotros, sino hablo de quienes se dedican a estudiar a esto. Continuamente están aprendiendo más y dándonos más información también. También la inteligencia artificial, que pues es una herramienta que también nos ayuda a entender mucho este proceso con la cantidad de información que contamos hoy día. Y esa información se está actualizando todos los días. Entonces de pronto los factores de emisión que tenemos hoy no eran los mismos que teníamos hace 2 meses, porque ya las instituciones nos dieron, ¿verdad?, los nuevos datos. Entonces de pronto ese podría ser un error, ¿okay? No estar tan actualizados. O de pronto nosotros pensábamos que lo teníamos que hacer de alguna manera, porque también hay una realidad. Obviamente yo no puedo comparar mi huella de carbono con la huella de carbono de una institución. Tiene muchísimas más fuentes de emisión, muchísimas más variables, muchísimas más consideraciones pues que la hacen distinta. Entonces, ese podría ser un error. No estar tan actualizado. Siempre hay que estar actualizándose de la información que tenemos disponible, de cómo se mide, de cómo lo podemos mitigar, de cómo lo podemos compensar, ¿verdad? Eso es. Ok, y ahorita que estábamos hablando sobre medir la huella de carbono en instituciones o en medida personal, pero si de pronto hay un evento al aire libre o tengo que viajar y tomar un avión, en este caso, ¿aplicaría igual la medición de la huella de carbono? Claro, hace poquito, bueno, aquí en Costa Rica, quienes se encargan de este tema, pues es la Dirección de Cambio Climático, ¿verdad?, con su programa País para la Carbono Neutralidad, que es en Costa Rica pues el que nos da la pauta a seguir en el tema. Hace algunos años, no me acuerdo bien cuántos, pero hace algunos años nos dieron esa posibilidad. Ahora yo puedo hacer mi evento carbono neutralidad, o puedo incluso sacar el inventario de mi evento, o de pronto puedo hacer mi producto. De pronto yo, por decir un ejemplo, tengo una producción de café y tengo una marca de café X, entonces yo quiero hacer que esa marca de café X tenga un reconocimiento por carbono neutralidad. Entonces yo empiezo a hacer todo mi inventario de carbono, busco las fuentes de emisión, las estimo, las cuantifico. De pronto ¿Tengo que inscribirme a algún lugar para poder hacer esto? Esto es todo un proceso. Digamos, a nivel individual, mi recomendación es descarguemos una aplicación que nos ayude con el cálculo, y porque lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, si yo lo mido y puedo buscar la forma en la que de poder reducir esas emisiones a nivel individual. Pero a nivel de organización es distinto. Yo igual cuantifico mis emociones, las identifico, las cuantifico, pero si yo quiero si quiero optar por ese reconocimiento carbono neutralidad, entonces lo que yo tengo que hacer es todo mi inventario de carbono lo someto a un proceso de verificación con algún organismo que esté validado, digamos. Lo someto a un proceso de verificación, o sea, viene una persona externa a mi organización que va a revisar todo mi inventario, las fuentes que yo
determiné, que yo consideré, la medición que yo hice, cómo lo hice, los datos que utilicé para hacer esa medición, todo así de manera muy cuidadosa. Y ellos me van a decir, ok, sí, está cumpliendo con todo lo que usted está diciendo. O sea, yo doy fe de que usted está, ¿verdad?, de que está bien hecho esto. Y con esa verificación, con esa declaración que me da ese organismo de verificación, entonces yo voy ante la DCC, ante la Dirección de Cambio Climático, y le digo, ok, este es mi inventario de carbono, ya está verificado, quisiera poder utilizar este reconocimiento de carbono neutralidad, y ellos me dicen, ok, listo. Ok, entonces podríamos decir que sí se puede tener emisiones cero. No es posible que yo pueda no generar emisiones. O sea, desde que yo me levanto, estoy respirando, estoy emitiendo. El agua caliente que utilice en la ducha, la electricidad que utilice, todo eso está generando gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero yo sí puedo buscar la forma, digamos, aquí hay como dos posibilidades de ataque. Buscar la forma de mitigar, de ver cómo reduzco mi huella, qué procesos puedo hacer para que sea menor, de qué manera puedo impactar menos, ¿verdad? Y puedo compensar. ¿Qué significa compensar? Hay muchas cosas que están fijando ese CO2 y que están devolviéndonos oxígeno. Por ejemplo, un bosque, ¿verdad? Por ejemplo, el bosque está ahí como un sumidero de carbono, como algo que está ahí absorbiendo el carbono y me está ayudando en la producción de oxígeno. O también ahora hay demasiadas otras posibilidades, como praderas marinas, que también son sumideros buenísimos de oxígeno, que hay muchísimos estudios en torno a eso también, que me sirven a mí, digamos, como para de alguna manera compensar. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Buscan, bueno, alguna alternativa de esos proyectos que están ahí absorbiendo el CO2 y aportan económicamente a sus empresas. Entonces, por ejemplo, si hay, en Costa Rica tenemos un programa que se llama Pagos por Servicios Ambientales, que es un programa para las personas que tienen sus fincas y que las tienen reforestadas. Entonces, a ellos, un organismo que se llama FONAFIFO, el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, les ayuda económicamente para mantener sus tierras, y bueno, con algunas otras fundaciones se les da la capacitación y todo, para que ellos mantengan sus tierras reforestadas, y las organizaciones aportan una suma para que esos lugares se mantengan reforestados. Entonces, eso se llama, digamos, créditos de carbono. Entonces, cuando yo tengo mi huella de 30 toneladas de carbono y quiero compensar, de pronto yo logré reducir 5, entonces esas otras 25 las tengo que compensar. Entonces, ¿cómo compenso yo? Asegurándome de que en San Carlos está la finca tal que tiene tanta cantidad de árboles que está fijando tanta cantidad de CO2. Estoy comprando mis créditos de carbono. Entonces, de esa manera yo me garantizo de que mis emisiones están siendo absorbidas en ese pedacito, digamos, ¿verdad? Como por decir un ejemplo. Y de esa manera yo logro llegar a que esta ecuación de mis emociones menos mis reducciones menos mis compensaciones me dé cero. Ok, ya para terminar, Ana Gaby, tal vez un par de mitos que puedan existir en torno a la huella de carbono, ¿cuáles serían? Bueno, hay personas que de pronto no creen en esto, ¿verdad? Que no, tal vez no le dan la importancia que para mí sí tiene. Yo lo que digo es lo que hace ratito dije. Yo no puedo controlar lo que no estoy midiendo. De pronto, usted no mide su huella de carbono. No tiene ni una idea de cuánto es su huella de carbono. Se dice, sí, por ahí, bueno, yo no utilizo tanta electricidad o viajo en transporte público. Entonces, mi huella debe ser pequeña de pronto está alimentándose de muchas cosas que en su producción han generado muchas emisiones, o ¿verdad? Que eso también afecta a su huella de carbono, y entonces usted no tiene ni una idea de eso. Entonces usted no lo puede controlar. De pronto, si cada uno de nosotros se preocupara, entonces lograríamos una reducción colectiva, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos cuenta y las pequeñas acciones suman. Entonces lograríamos una reducción colectiva que podría significar algo. Que claro, que depende más de las grandes empresas, eso es un hecho, porque pues entre más grande, más genera. Pero podemos todos sumar. Entonces ese yo creo es el principal mito, como no creer en esto, porque sí es real, sí todos emitimos gases de efecto invernadero todos los días,
y desde nuestros residuos que enviamos al relleno sanitario están generando, desde lo que nosotros utilizamos para transportarnos, sea la bicicleta, sea caminando, sea el transporte público, sea el carro propio, el tren, lo que sea, todo está generando estos gases que se van a la atmósfera y que están también impactándonos de tantas maneras a través del cambio climático que para muchos es un mito, de hecho, y que no debe ser. O sea, que es real, que existe y que lo tenemos que afrontar, que es un trabajo de todos lograr de pronto disminuir un poco los impactos que está teniendo. Ana Gaby, muchísimas gracias y gracias por el espacio y por siempre venir a educarnos y hablar sobre la importancia de medir la huella de carbono. Y recuerde, todas las pequeñas acciones cuentan, ¿verdad? Correcto, así es. Para mí es un placer siempre venir y compartir un poquito de mi conocimiento con todas nuestros asociados y todas las personas que nos ven. Muchas gracias, más bien. Y bueno, y gracias a ustedes también por conectarse, por vernos, por escucharnos. Y recuerden que nosotros nos vemos en nuestro próximo episodio de la Socie Podcast.